Ayer meditábamos en el texto de San Juan de la entrega o la traición de Judas. Hoy vamos a tomar la misma versión de la traición, pero desde la perspectiva de Mateo. Esto está en el capítulo 26 de San Mateo, versículos 14-25. Mateo 26, 14-25. Vamos a descubrir dos aspectos que me parece que están en el fondo de esta traición. Sería la avaricia. Mateo 26, 14-25. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Desde ese momento andaba buscando la oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano. Díganle: el maestro dice, mi hora ya está cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les decía, hoy vamos a centrarnos en la versión de San Mateo acerca de esta entrega, esa noche de la que nos hablaba el día de ayer, la experiencia de Jesús con sus discípulos. Ahora Mateo va a mirar algunos aspectos que considero que son fundamentales en esta reflexión también. Hay algunos significados que Mateo maneja de manera distinta a Juan. Ayer en la entrega, digamos, en la traición, aparecía mucho ese ambiente de familiaridad que se daba entre los discípulos con Jesús, y también esa soledad, resaltamos esa soledad de Jesús de sentir que pues sus apóstoles no estaban entendiendo nada. Hoy vemos a Judas que se acerca a los sacerdotes del templo y se compromete a entregárselo, ¿sí? Es allí donde conviene que se haga esa entrega por 30 monedas de plata y empieza a buscar el momento de traicionar a Jesús. Dos aspectos que vería yo aquí en esto. Uno, Judas es el que toma la iniciativa de entregarlo. Ni siquiera se le acerca a nadie y decirle: oye, ¿por qué no hacemos nosotros un negocio? Sino que él mismo va y le propone, porque él allí está viendo una oportunidad para él. Una oportunidad en el sentido de dinero, ¿sí? Allí es donde descubrimos un aspecto importante en la vida del hombre, que es la libertad, ¿sí? Pero también otro aspecto de la vida del hombre, que es la culpabilidad. Judas estuvo libre para tomar la decisión, pero también se sintió culpable después de tomar esa decisión. Los discípulos o los 3 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando hablan de este tema de Judas, ellos entienden que una de las razones por las cuales Judas entrega a Jesús es justamente el dinero, es decir, la avaricia. La avaricia como razón para traicionar al maestro, para traicionar a aquel que se convertía en esperanza para la comunidad, ¿sí? Es una experiencia humana que todavía vivimos hoy. Quizá uno de los grandes dolores y tragedias que viven nuestros pueblos de América Latina es justamente el problema de la corrupción y de cómo se sacrifica a la gente por el dinero. El dinero es el que mueve todo lo que son esas cadenas de esclavitud que hay en nuestros países, las que mueven la maldad que se comete contra los más vulnerables. Siempre en el trasfondo de todo está el dinero.
La falta de desarrollo y de avances en muchos aspectos de la vida social, de la vida económica de nuestros países es porque hay algunas personas que por amor al dinero terminan traicionando a su pueblo, a su nación. Hoy el texto nos habla de cómo el primero de los días de los panes ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le dicen, bueno, ¿dónde vamos a prepararte la fiesta de la Pascua? Entonces cuando los envía a que preparen el lugar, porque pues llega el momento de celebrar la Pascua con los discípulos, y el tiempo se acerca, es el momento que se acerca ya como de la despedida también. Jesús sabe lo que se acerca para él, Jesús prepara una comida, prepara esa cena, y el lugar ya está listo, ¿sí? Es un lugar donde ya están preparados en la casa de algún amigo de Jesús, y esa cena se celebra allí, ¿verdad? Es como la primera misa, podemos decir nosotros, en el ambiente católico. No es una comida que se organiza al azar, sino es algo especial, es la comida de la Pascua, que va a recordarnos esa tradición judía. Ese pan sin levadura que recuerda y está muy conectado a la salida a prisa de los discípulos de la esclavitud, perdón, de los israelitas de la esclavitud de los egipcios. Allí no hubo tiempo de fermentar la masa, no hubo tiempo de preparar el pan con el debido y tiempo necesario para que fermentara, y entonces por eso fue que se comió el pan sin levadura. Y esta celebración, esta fiesta con pan sin levadura, lo que hace es conectarnos con esa salida de la esclavitud de Egipto. En la tarde, cuando se sirve la mesa con sus discípulos, entonces es cuando el Señor les aclara que Él va a ser entregado, ¿sí? Ante la tristeza, algunos empiezan a preguntar si alguno de ellos es el que va a ser el traidor. Y entonces aquí es donde vemos ese texto conectado también con el texto bíblico, tanto el de ahora de Mateo como el de Juan, que meditábamos ayer. Se interroga, o estas preguntas de los apóstoles terminan ayer, nos decía, el que mete la mano conmigo o el que me recibe este bocado, más bien ese es. Hoy simplemente y de manera directa el mismo Judas es el que lanza la pregunta, y ante esa pregunta él mismo recibe su respuesta, que en realidad ya tenía esa respuesta, pues ya él sabía que lo iba a entregar. No hay, digamos así, una condena en lo que está sucediendo. Judas es simplemente alguien que fue considerado amigo y que decide condenar a Jesús. El Señor es muy respetuoso igual con esa decisión que tomó Judas de traicionarle, ¿sí? Es como esos aspectos que quisiera yo resaltar. Judas es el que toma la decisión de separarse de Jesús, es el que toma la decisión de irse. No es echado de la comunidad, no es sacado del grupo, él mismo toma la decisión de salir. Por ejemplo, en el texto de ayer, lo que hay de hacer, hazlo pronto. Hoy, cuando hablamos de la Eucaristía, es una comida en la que todos estamos invitados, en la que el que se sale es el que se siente pecador. El que sabe que está en pecado se va. No es que Jesús eche a nadie, o no es que el sacerdote eche a nadie de la cena. Aquel que cae en el pecado, aquel que empieza una vida de pecado, simplemente se va de la cena. La misa es un gesto que nos recuerda y conmemora el momento de Jesús, y un momento también de acercamiento para todos ellos, donde Él no rechaza a nadie, pero donde al fin y al cabo la misma persona es la que toma la decisión de alejarse o no de la cena del Señor. Igualmente, este texto de hoy debe llevarnos a ver otra perspectiva importante con respecto a lo que pasa, ¿verdad? Tiene que ver con que Judas, entre otras maneras, termina tomando la decisión no solamente por avaricia. Su traición no se debe simplemente a avaricia, sino también a algunas circunstancias políticas que vivía en ese momento el pueblo, el poder, digamos así. Todos los discípulos, sobre todo, esperaban esa instauración del reino de Dios en el mundo, ¿verdad? Los hijos de Zebedeo querían ocupar los primeros puestos de prestigio. Creía que se trataba de un reino como los de este mundo. Y eso no era otra cosa que un peligro para la estabilidad del pueblo judío, ¿verdad? El pueblo judío sentía temor por los romanos y por lo que pudiera causar una revuelta mesiánica,
lo que pudiera causar entre ellos una revuelta política. Entonces, en algún punto, los discípulos, como el mismo Judas, quizá se llenaron de temores y de miedos y prefirieron traicionar al Señor que entender lo que realmente Él quería proponerles, ¿verdad? Ese reino de Dios que estaba proponiéndoles. Definitivamente no lo comprendieron, como quizá ninguno de los discípulos lo comprendió en su momento, ¿verdad? Ellos no tenían claridad de lo que estaba pasando, estaban completamente en otra dimensión, a la dimensión que el Señor quería mostrarles. La traición de Judas es presentada por el cristianismo como un gran pecado, y es el pecado en el que cae la sociedad cuando no le cree a Jesús, cuando simplemente se deja llevar por actitudes humanas y mundanas. El hombre que se enfrenta a los planes de Dios, que se opone a los planes de Dios, cuando considera que quizá es mucho mejor que Dios al tomar decisiones. Y eso fue lo que le pasó a Judas. Él simplemente decidió tomó una decisión más bien en contra de la voluntad de Dios, porque no descubría o no fue capaz de confiarse en aquello que escuchaba de su maestro en su predicación. El demonio nunca tienta a querer, digamos, cosas malas, o sea, la maldad nunca nos tienta a hacer cosas malas, sino al contrario, nos muestra como cosas buenas las cosas que son malas, ¿sí? Y es justamente eso. A veces nosotros cometemos errores creyendo que estamos haciendo lo bueno cuando estamos por el camino equivocado. Y fue lo que pasó. El hecho, por ejemplo, de ser próspero en la vida, de tener una vida organizada, lleva a la gente a veces a querer mucho más el dinero de lo que debe. Y entonces en esa búsqueda de bienestar, lo único que hace es caer en el pecado. El problema es cuando se desea por el camino inadecuado. El buscar el bien, el buscar la prosperidad es algo bueno, pero buscarla por el camino equivocado es el problema en el que cae la gente. Matamos a Cristo cada vez que lo traicionamos, cuando actuamos por nuestra cuenta y cuando nos olvidamos del plan de Dios y al contrario nos hacemos amigos del pecado. El Señor nos conceda un miércoles lleno de bendiciones, nos conceda un día lleno de bendiciones y que continuemos este camino más allá de la avaricia y el poder. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.